Hola, ¿cómo les van a todos? Les saludo con mucho afecto y sobre todo la comprometido con ustedes me han regalado la posibilidad de que han seguido lo que es la promulgación del Evangelio de Jesucristo y de Dios. Esta ocasión he decidido compartir con ustedes lo que es la totalidad del libro que yo escribí sobre el supremo mensajero de Dios. El mensajero supremo de Dios, es el mejor libro que yo pude haber escrito, sobre todo considerando que le debo mucho a Dios y por supuesto a Jesucristo. Entonces vamos a irnos despacio. Les voy a ir grabando en videos que van a poder ustedes verlos en YouTube. Ahí, cuando ustedes marquen lo que yo les mando, ustedes van a poderlo ver en YouTube. Es digamos, una manera de... Imagínense nada más que Jesucristo en ese entonces que haya podido tener este tipo de elementos para mostrar la palabra de su Padre. Es importante. Entonces, desde un principio, como yo escribí mi libro, el, el- el- el mensajero supremo de Dios, así se lo voy a decir, se lo voy a dar con todo el cariño y todo el respeto que le tengo para todos ustedes. Y así lo dije. O sea, puedo asegurarles que Dios existe y que es el Padre de Jesucristo. Después de Dios, Jesucristo. Después del Hijo de Dios, todos. Las obligaciones y las recompensas de la fe de un buen cristiano en cualquier religión. El Espíritu Santo es la palabra es la voz de Dios y Jesús nos la trajo al mundo para creer en ella. Y empiezo con esto. Queridos hermanos, este es un libro dedicado a los cristianos que quieren llegar a convertirse en buenos cristianos, no importando la religión de su preferencia, y para aquellos que están dispuestos a tener fe, no en cualquier Dios, sino en el verdadero, a cambiar su riqueza material por el amor a Jesucristo y a Dios, su Padre, y para que los mercaderes de la palabra rectifiquen. No soy cristiano oportunista, ni padezco de enfermedad mental, pero Dios me asignó una tarea y la estoy cumpliendo, por lo pronto, entregándoles mi personal interpretación de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en donde se encuentra el Evangelio, la vida, doctrina y muerte del Hijo de Dios, esperando que pronto termine de escribir mi interpretación que le dio sustento a la llegada del Mesías, con la reflexión y análisis del Antiguo Testamento. O sea, quiero ser muy sincero con ustedes. No soy fanático, ni me considero Moisés o un profeta elegido. Dios tiene muchas maneras de manifestarse, pero solamente algunos tenemos la fortuna de enterarnos de su llamado. Como científico que he sido del razonamiento, del sentido común, de la lógica estricta, debía estar seguro que los mensajes recibidos tuviesen una coherencia equilibrada y que no formaran parte ni de hechicerías ni de adivinanzas. Lo he comprobado y analizado en los hechos de mi vida personal, encontrándome a los 52 años, en ese entonces, frente al acto de la fe, por amor y no por temor, algo así como un enamoramiento del cual pocos podemos desprendernos. Sin embargo, es un problema para la mayoría enamorarse de algo espiritual, superior y divinos, así convencidos. No soy un creyente improvisado, ni un predicador protagónico. Conozco la vida sana y honorable. Observo a los seres humanos desde los 3 años. Perdí mi infancia, mi juventud y los placeres de la existencia social como el mundo los entiende, acepta y promueve, sobre todo en los excesos. Así que Dios me preparó para este momento. Me otorgó el talento para comunicarles, me enseñó en el dolor y el placer natural que todos llegamos a padecer. Pasó ante mí la suciedad y la maldad de los actos humanos
y no me contagié. Me enseñó a conocer las debilidades y las virtudes de todos. Me enseñó que solamente en la madurez emocional y espiritual se llega a la sana reflexión. Por lo pronto, para entender al verdadero creador de todos. Entiendo también a quienes se encuentran sumergidos en la pena de no saber de qué se trata eso de que alguien nos creó, el haber existido, el por qué llegamos a este mundo y para qué. Entiendo la angustia y desesperación de muchos en no saber atrapar la felicidad de la manera correcta, sin confusiones, por su ignorancia o rencor, en el odio, en la ambición, en la avaricia o en el egoísmo, en la autodestrucción y en la debilidad para resurgir de una historia de vivencias que a la vez no les fue grata. La pérdida de valores y principios deben ajustarse al nuevo lenguaje, el cambio, o sea, al cambio del milenio, pero para bien, para rescatar los beneficios de la bondad y el verdadero amor, a la sencillez y a la humildad del respeto a sí mismos y a la familia, aprendiendo a modelar la nueva sociedad de seres satisfechos para sí y para los demás. O sea, muchos cristianos desean que regrese ya el Hijo de Dios, como lo profetizó, y como solamente nuestro Creador conoce cuándo lo hará. Porque pueden pasar 1000 años más para regresar a nosotros. O llegar en el 2044, en el 2444 o en el 3000. Solamente Dios lo sabe. ¿Por qué la humanidad debe espiritualizarse hasta que llegue ese momento? O sea, todos sabemos que habremos de morir algún día. O sea, no acudamos a Dios en el último momento para que perdone nuestras faltas. O sea, no seamos rigoristas, pensando que no existe, ni tan ignorantes que pensemos en un Dios sin historia real y comprobada en testimonios verídicos. O sea, pienso que amar y recordar a un ser que nació en Belén, en un humilde pesebre, ser sencillo, carpintero, caminar y predicar entre todos la bondad en sus palabras, en su rostro pleno de amor, con servidumbre hacia los demás en sus actos, su modesta forma de vestir, es muy importante, y comer además que dure ese recuerdo, que dure ese recuerdo tan real, más de 2000 años. O sea, simple, no puede ser mentira. Y el que lo piense así, esperaré que al reflexionar mis palabras prenda dentro de una luz de esperanza de ser mucho más completo. Esto se los digo en el nombre de Jesucristo. Vamos a considerar algunas cosas. Es muy importante su disposición personal para la lectura de este libro, o lo que van a escuchar ustedes de este libro, como creyentes, como curiosos o como investigadores, que no lo tomen como un escrito más que llega a sus manos, sino como una oportunidad para enfrentarse a sí mismos, a su vida y a la irremediable muerte que les asedia, con fortaleza y a corazón abierto para las bondades que les ofrezco con él. Cuando consulten la Biblia, tomen en cuenta la manera que anoto la observación que les indico. Cuando les hago en la forma siguiente, por ejemplo, Mateo 22:37, o sea, deben acudir al Evangelio según San Mateo en el capítulo 22 y llegar hasta el versículo 37. O sea, el versículo quiere decir cada una de las divisiones numeradas de un capítulo de la Biblia, del Corán o de otros libros sagrados. Si anoto Mateo 22:37 con un guión 38, me refiero al capítulo de San Mateo 22 y versículos 37 y 38. Si les indico, o sea, por ejemplo, Mateo 22:37.40, ese punto significa ir a San Mateo 22 con los versículos del 37 hasta el 40. Si después de una palabra, ejemplo, versículo, como lo indico en el apartado anterior, aparece una descripción entre paréntesis
Se trata de una definición o explicación de lo que significa dicha palabra para quienes no comprendan con claridad dicho que significan, sobre todo para entender el contenido del mensaje. Los que ustedes leerán y espero entenderán a lo largo de este escrito, de lo que yo les voy a narrar, este escrito, es con el objeto de convertirnos en qué? Pues en buenos cristianos, no simplemente cristianos, en buenos cristianos. Si solamente son cristianos, por supuesto, a los verdaderos estudiosos, enfrentarlos a la posibilidad de sentir la fe en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo, a los ateos y agnósticos, yo les diría una llamada de atención para que no sean parte de la nada, a las organizaciones religiosas, sacerdotes y pastores, para que revisen la historia de sus actos y saber si continúan respetando las órdenes de nuestro Creador o si han caído en la costumbre de predicar sin sacrificio, para que realicen un acto de evaluación y saber si en esos actos pastorales se encuentran simplemente comerciando con la palabra de Dios y beneficiándose de los grandes recursos que produce la abeja. Miren, agnósticos, usted, si saben lo que quiere ser agnósticos, el agnóstico es aquellos que piensan que lo absoluto no es aceptable para el conocimiento humano y que consideran la investigación acerca de ser como tal y de sus propiedades principales y causas primeras son de poco aprecio e importancia. Yo les digo a ustedes, el Espíritu Santo es la palabra es la voz de Dios y Jesucristo nos las trajo al mundo para creer en ella. O sea, ¿en dónde se encuentra Jesucristo? Muchos se preguntarán, ¿en dónde se encuentra Jesucristo? Y Jesucristo les diría esto, estoy cerca de ti en la palabra de mi Padre. Así diría Jesucristo. ¿Qué más nos diría Jesucristo? Diría, quien está buscándome, me encuentra. El que no quiera encontrarme, no me encontrará. Y el que no quiera verme, no me verá. Y observen, porque piensen que Jesucristo nos está diciendo esto. Me encuentro entre los que aman, compartiendo con ellos su amor. Me encuentro también entre los que odian, dejando que su odio desaparezca para que se refugien en la palabra que les entrego. Me encuentro entre los que se alegran, entre los que dudan y entre los que sufren. Me encuentro entre los que se reúnen en oración, entre los que creen en mí y entre aquellos que no me conocen o me niegan. Diría Jesucristo si estuviera en este momento con nosotros. Me encuentro entre los que han aceptado ser pobres para enriquecerlos con la fe y entre los ricos para que aprendan a ser pobres. Me encuentro, diría Jesucristo, entre los arrepentidos y los humildes de corazón que se desprenden, que son sencillos y bondadosos. Me encuentro muy cerca de las ovejas perdidas, que anhelan tener fe en mi Padre y en su reino, en la palabra escrita en mis labios por el Espíritu Santo, que es su voz. Y así diría Jesucristo si estuviese con nosotros. Me encuentro entre los desesperados para darles paz y entre los angustiados para calmarlos. Y me encuentro también entre los nuevos apóstoles que recibirán las palabras como un mensaje de Dios. Hermanos míos, esta es la interpretación de la voz de Dios por un cristiano combativo, a favor de los creyentes de corazón, pero también son en contra de los mercaderes de la palabra, los que usan la fe y la palabra de Dios para comerciar, para hacerse ricos o para abusar de la Biblia y de la palabra de Dios. Miren, les voy a aclarar algunas cosas. La ciencia del conocimiento establece premisas muchas veces irremediables e irrevocables, en la mínima y estricta consideración del sentido común. Esta ha determinado la conveniente distancia con lo que no es comprobable, o sea, la ciencia cierta, limitándose solamente por los criterios humanos que determinan como límite de su credibilidad
aquello que se encuentra más alejado de su percepción cuántica, del Big Bang, o explosión astral, universal o material, que de acuerdo a la definición científica, Big Bang, que deben ya de haber escuchado eso, para ellos significa el origen de la materia está por sobre las especulaciones religiosas, que son producto de una reflexión sentimental que nada tiene que ver con el razonamiento estricto que establece el proceso científico. Eso es verdaderamente ser científicos y no creer en nada. Podemos considerar de manera muy estricta nuestra consideración como analistas de la ciencia y aceptar que las revelaciones arqueológicas y de estudio celular nos lleva a tomar en cuenta no solamente la probable edad de este universo en donde se encuentra el planeta llamado Tierra, sino también los antecedentes morfológicos de nuestros antecesores, que resulta menos que importante si al final de todo el ser humano evolucionó, cambió y seguirá cambiando a través de los siglos. Así está considerado científicamente. Siempre ha existido un enfrentamiento de teorías entre la metafísica y la teología, o sea, con el ánimo de demostrar la supremacía entre sus conceptos y conclusiones. Sin embargo, lo más importante en este caso es darle a cada cual su lugar en la historia de este universo, porque este universo tiene historia. O sea, no debemos dudar de las conclusiones que la ciencia que ha establecido. Primero, por la evolución de las especies y segundo, por el avance tecnológico que cambia conciencias y materializa conceptos. Genera entonces un cambio drástico de valores que despersonaliza al individuo, conduciéndolo a la satisfacción de sus sentidos sin importar el futuro emocional de quien finalmente morirá algún día. Todos nos vamos a morir. Las sociedades modernas se preocupan en mayor grado por la productividad y uso de la capacidad humana para el beneficio del interés global del planeta, tanto económica como socialmente, dejando para la ensoñación la vida eterna, porque no la consideran rentable, o sea, que les deje dinero, ni los rezos, ni las prédicas, ni las peregrinaciones, porque entienden que las religiones siempre servirán para evitar que los integrantes productivos del mundo pierdan el sentido de la organización y objetivos de la propia sociedad mundial. Miren, si los pueblos del mundo empezaran a dejar de creer en esos objetivos sociales de una sociedad, en donde participan decisiones económicas que regulan la satisfacción de las necesidades de millones de habitantes, podría producirse un caos de tal magnitud que el mundo se vería sumergido en graves problemas para proporcionar satisfactores básicos a los las hacinadas ciudades antinaturales que producen servicios y productos innecesarios para el ser humano y en su original concepción. Partamos entonces, hermanos, de un hecho natural, el nacimiento y la naturaleza como proveedora de nuestros requerimientos fundamentales, alimento y regulación, tanto en la vida como en la muerte, si es que tuviesen que vivir solamente los más fuertes, los que pudieran, que sean suficientes. O sea, vayamos más lejos aún. Cuando el ser humano no contaba con el desarrollo de la inteligencia que ahora tiene, se encontraba en una creciente lucha contra las inclemencias de la propia fuerza de la naturaleza. O sea, sus climas, terremotos, huracanes, animales irracionales, enfermedades, etcétera, lo que sea. Establecer un equilibrio en esta, como lo sigue realizando en las zonas salvajes, silvestres o de riesgo, sin la intervención del hombre para desequilibrarlas, que evitaban sobrepoblaciones del hombre para desequilibrarlas, que evitaban sobrepoblaciones que desajustarían la estabilidad de los insumos que proveían. Así, en la vida de esos tiempos, nuestros antecesores resolvieron poco a poco los retos del peligro y las dificultades. O sea, nos convertimos en carnívoros deleitosos y el razonamiento se perfeccionó gracias a los aminoácidos, iniciando el hombre su guerra contra esas dolencias, la mortandad natural y la desnudez original. Miren,
La naturaleza nos fue dada sin condicionamientos. No inventó la ropa, ni las armas, ni los perfumes, ni los cigarros, ni el alcohol, ni la penicilina, ni las computadoras, ni los partos sin dolor, y mucho menos la cesárea. La naturaleza no lo proporcionó. La naturaleza fue creada por Dios desde los principios para obedecerle y cuenta con instrucciones precisas para regular la población, manteniendo a sus habitantes en la búsqueda de un constante equilibrio para que los escogidos o los más fuertes sobrevivieran. O sea, el mundo cambió muy pronto, desde el momento que nuestro creador le otorgó la oportunidad de contar con libre albedrío. O sea, ¿qué quiere decir el libre albedrío? El libre albedrío es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas que sostienen que los humanos tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. O sea, libertad para actuar, pensar, defenderse, imaginar, transformar, no por carecer de la capacidad para controlarlo, sino porque Dios entendió que el ser humano no tenía remedio desde que eligió al pueblo de Israel para mejorar el futuro del mundo. Cambió la forma de advertirnos y castigarnos para no entender el enorme valor de existir. Nos dejó con el recuerdo del mejor de sus mensajes, Jesucristo, y se retiró a esperarnos en el reino de los cielos. Miren, el hombre a través del tiempo pensó de más y Dios nos dio a elegir entre dos caminos, el progreso material o el espiritual. El dominio de los placeres al pasar de los años hizo que el hombre perdiera el ánimo por depender de un ideal noble como es la meditación, el recogimiento espiritual. Dominaron y continúan dominando los instintos naturales, a pesar del desarrollo de la inteligencia y el surgimiento de sentimientos tan sofisticados como es el amor. Tuvieron que pasar miles de años hasta que gran parte de la población entendiese que no hemos sido producto de la casualidad o de la causalidad sin respuesta espiritual y que estos balbuceos de fe hacia lo desconocido nos inclinaron a buscar en las distintas culturas y sociedades a un ser supremo, tanto por nuestro insistente pavor a la muerte o para darle pues, un significado más profundo a la existencia. Se juguetearon muchos milenios al tabú, al Dios, sol, agua, fuego, que acercaban a los individuos a lo sobrenatural. Los beneficios del calor, del sorprendente efecto que producía el agua, el eclipse y del temor a los resultados por acercarse a las llamas candentes que proporcionaban bienestar en el calor de ese fuego. O sea, ¿cuándo se perdió la original forma de actuar? Desde el momento cuando Dios le dio al ser humano la capacidad de competir y otorgarle un sentido personal a su paso por la vida, cuando Dios liberó al ser humano de su atadura natural, fue conquistando poco a poco la artificialidad, la deformación y el reto por dividirse en dos tipos de actitudes humanas. Los dispuestos a ser parte del artificio o los creyentes de lo sobrenatural. En la historia de la humanidad no todo es verdad, ni todo es mentira, todo se justifica. Sin embargo, existen y han existido quienes distorsionan los hechos para consolidar intereses bien definidos. En esa maraña de siglos progresistas pareciera que todo encaja bajo un plan determinado. Y por otro lado, el hombre, y por otro, pues el Hijo del Hombre. El hombre desarrollado y evolucionado caprichosamente conformó a las sociedades al servicio de los más inteligentes y atrapó a la humanidad en la organización ideal para compartirse, adquiriendo obligaciones irremediables bajo la pena de ser castigados en todos los ámbitos de la convivencia, cuidándose del peligro de perder adeptos a la enajenación de los sentidos cuando estos despertaran un día con el espíritu religioso alborotado. Miren, se dio el alboroto y surgieron grupos adoradores de lo invisible,
de lo misterioso, dándoles formas caprichosas que la incipiente mentalidad de las épocas pasadas les otorgó. O sea, una esperanza de creer en algo menos doloroso que la materia o la vida común. O sea, sin peligro alguno, se concretaron alianzas entre las sociedades de consumo, así como a las corrientes religiosas primitivas que resultaban ser un remanso a la tareada actitud del producir y consumir. O sea, yo compro, tú vendes, yo te vendo, tú me compras, yo te gozo, tú me gozas, y al final de todo tendremos que morir. O sea, la compleja sociedad moderna actual, 2024, después de Jesucristo, tiene su origen en la decisión inteligente de perpetuarse y enfrentar al producto a una diferenciación de clases y castas, al servicio de la comunidad que exige satisfactores instantáneos, o sea, la comercialización, la enajenación y la corrupción de masas. La sofisticada sociedad actual del nuevo siglo y del nuevo milenio, como, no sé, al año 3000, ya no puede abstraerse de ser manipulada por su propia organización independiente. La mayoría de los seres humanos llegaron a la conclusión de que deberán preocuparse por el dolor de morir cuando suceda, o se encuentre cercada la posibilidad de que así resulte ser. Esa mayoría es manipulada por una maquinaria muy bien aceitada, exactamente, para evitar suficientes deserciones hacia lo divino, o sea, no aparente y sí verdadero. Hacia la sencillez del vivir, por ejemplo. Simplemente no aparente y sí verdadero, por la decisión de creer o no tener fe en algo sobrenatural y que no produce satisfactores que interesen a toda esa sociedad, que en su conjunto no es una película que produzca los suficientes ingresos como para ser considerada pues, para un premio, ni que repercuta en un negocio desinteresado que beneficie a todos. O sea, se ha logrado la depredación de los instintos, todos dependemos de todos. Ese es un gran secreto que aprisiona a todo ser humano en la sociedad. Que no le interese cambiar por el temor de creer y entregarse en algo que no se ve, o se palpa, se toca, aunque pueda sentirlo en ocasiones, ya sea por necesidad o por convicción. Es problema de miopía existencial. Se ha hecho cómodo vivir con la ansiedad de ganar dinero y gastarlo, de gozar nuestros sentidos, deseando intensamente al grado de excedernos. Hablo de las drogas, de la acción, del alcohol, muchos relacionados a esto. ¿Y qué? Y dejar pasar el tiempo para otro tiempo, cuando percibamos al final de nuestra existencia para desarrollar ese sentimiento al que se le ha llamado algo importante, que se llama la fe. Voy a dejar por aquí este video. Nos vamos a encontrar en el siguiente video, en el segundo capítulo de este libro que escribí para ustedes, para los seres humanos, para los creyentes de todo corazón, el mensajero supremo de Dios. Lo hago con mucho gusto, con una gran fe, sobre todo considerando que tengo un compromiso enorme, no solamente con el Hijo de Dios, con Jesucristo, sino con mi Padre, que decidió que yo viniera a este planeta, que es Dios. Tengo un gran compromiso con él. Soy científico, he sido un gran científico toda mi vida, pero tengo una fe enorme. ¿Por qué? Porque me considero un cristiano verdadero, un verdadero cristiano. Nos vemos entonces en la próxima. Estén muy bien.